Hola amigos, bienvenidos a Rimber 35. ¿Qué tal estás, Pedro? Pues la verdad es que encantado, como siempre, aquí de estar contigo, por supuesto, con todos tus espectadores y hablando de algo que nos gusta, el misterio y todo lo que se mueve a su alrededor. Efectivamente, hoy nos traes un tema muy importante que viene a colación del otro que hablamos, de los fenómenos paranormales que se producen en las casas encantadas, en las casas donde hay todo tipo de fenómenos. Pero, claro, mucha gente se quedó con las ganas de saber cómo defenderse de las entidades parasitarias. ¿Qué podemos hacer? Porque, claro, hablamos y contamos muchas experiencias, Claro, muchas anécdotas, pero la claro, gente quiere saber más y quiere saber cómo podemos defendernos del ataque de estos seres. claro que sí. Por supuesto que tú tienes una experiencia muy fuerte, muy dilatada en esto, entonces me encantaría que hoy compartieras con nosotros Claro. estos consejos que puedes dar a la audiencia. La verdad es que después de la emisión del último programa que grabamos, hablando sobre este tipo de parásitos espirituales, esas casas parasitadas, los bajos astrales que posiblemente infesten lo que es un hogar, una vivienda, una casa deshabitada, una casa abandonada, nos tenemos que centrar en los puntos concretos. Es decir, recordamos osmogénesis, los fenómenos poltergeist, que son los fenómenos que se van dando en este tipo de casas, los fenómenos de posesión involuntaria, esto es importante, los cambios de conducta, las alteraciones ambientales, a veces incluso bajas presiones, a veces incluso se han llegado a producir hasta tormentas dentro de un propio hábitat, ¿no? O sea, movimiento de vientos y demás, ¿no? Luego Imagínate. teníamos los raps, esos sonidos extraños que parecen provenir de ningún sitio y que sin embargo tienen una coherencia, una pauta. Recordamos a las hermanas Fox, uno de los primeros casos de contactismo que se produjo, bueno, pues allá por el 1840 y pico, ¿no? Recordamos también el tema de los aportes y de las desapariciones que se producían por parte incluso de fuerzas invisibles, entes o algo que coge las cosas, las secuestra de algún modo y que nos pone de manifiesto desapariciones y aportes también, ¿no? También una cosa muy importante que también nombramos, las alteraciones electromagnéticas que se producen en estos ambientes, las rachas de mala suerte, nada más y nada menos. Estamos hablando de todo ese tipo de casuística que, bueno, se produce en un lugar y que lo vinculamos con periodos, pues hemos perdido el trabajo, hemos perdido grandes cantidades de dinero, incluso hemos sufrido enfermedades, todo se achaca a la mala suerte. Antiguamente se vinculaban sobre todo el tema de la agricultura, las cosechas, pues toda la zona de Cataluña, toda la zona de Aragón, toda la zona incluso de Navarra y demás, estaban muy influenciadas por las brujas, nada más y nada menos. Esta influencia se decía que eran como efluvios de mala suerte que venían sobre las cosechas. Y ya los antiguos sabían cómo manejar todo este tipo de fuerzas, ¿no? Y luego teníamos otro punto muy importante que eran las múltiples presencias. Hablamos de fantasmas, sí, hablamos de apariciones, hablamos de manifestaciones de este tipo visuales que son capaces de dejarse ver en un momento dado y que a veces se catalogan como múltiples presencias. Hace muy poquito tiempo hablábamos en privado, junto con tu querida Eli, que le envío un besito desde aquí, sobre una de las casas que yo tuve la oportunidad de investigar hace ya algún tiempo. He estado en 3 ocasiones en ella. Se llama Ancient Ram Inn. Se considera una de las casas más encantadas del mundo. En el canal mío, en Aventura del Misterio, tenéis un reportaje que, bueno, un par de reportajes, uno tratando sobre las casas encantadas y otro precisamente sobre Ancient Ram Inn en concreto, ¿no? Muy antiguo. Este lugar estaba muy vinculado a lo que consideramos como una casa, como un espacio parasitado total. Era un espacio en el que se manifiestan conocidos 18 entidades fantasmales, ¡Ostras! entre ellas, fíjate, entre ellas, y yo lo hablaba con Eli, la de una bruja.
una bruja, una presencia fantasmal de una mujer que fue acusada por brujería por parte de la Inquisición y fue ajusticiada en ese sitio, ¿no? O sea, Pero es que ese sí, 18 entidades metidas ahí dentro, en una casa. sí, sí, sí. Pero date cuenta, David, cuando se manifiesta la bruja, dicen que el resto de fantasmas no aparecen. Es como si le tuviesen un miedo terrible. Es como si tuviese algo, ¿no? Y es verdad que ese sitio tiene algo. Es un sitio en el cual desde hace 5.000 años se estaban celebrando rituales de sacrificio humano, Claro. infantil, Oye, pero de niños. tú te hospedaste ahí. Estuve durante un tiempo, no me hospedé porque el señor Humphrey eh, tenía una enfermedad un poco rara y estaba muy delicado. He estado en 3 ocasiones y en ninguna de ellas he podido llegar a quedarme una noche entera, que era lo que a mí me hubiese gustado, pero indudablemente investigué en el sitio, ¿no? Y la verdad es que no deja indiferente. Estos lugares, David, estos lugares no te dejan indiferente. Insisto en esto porque es importante cuando tú estás en un lugar así, seas o no perceptivo, algo te afecta Claro. y, y algo te afecta. Pero Entonces, cuando estos seres nos atacan, Pedro, ¿qué podemos hacer para mm, defendernos? es es la pregunta concreta. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es cómo protegernos a nosotros mismos, no nuestro físico, porque probablemente este tipo de entidades intenten atacar, en caso de hacerlo y de querer hacerlo, no a nuestra integridad física, sino a nuestra integridad emocional o psicológica. Si tú en ese momento has perdido un ser querido, es muy probable que se te presente en ese momento. Estas son cosas que hemos visto en el cine, pero que indudablemente han sido extraídas de investigaciones por parte de analistas, de investigadores, de experimentadores y de testigos que han tenido esa aparición en primer lugar. Entonces, esto es muy duro. Cuando nos afecta algo a nuestro nivel psicológico interno, es cuando realmente podemos decir que es difícil de controlar. Y por ello, cuando intuimos que estamos teniendo este tipo de cosas, hay mucha gente que tiene facilidad para ver, para sentir, para presentir. Incluso algunos dicen que limpian esas casas. Ojo con esto, porque bueno, pues hay mucha gente que aprovechándose de estas situaciones, hay que decir que bueno, pues se lucran Sí, sí, y estafan y te dejan la casa peor que como estaba. exacto. No solamente te la limpian, sino que te limpian el dinero. Y Ah, cuidado con eso. eso también. Claro, hay que llevar mucho cuidado. Insisto que esto es lo más importante. Tenemos que intentar acercarnos a un especialista, a una persona que conozca bien, a un demonólogo, a una persona que sepa estudiar lo que realmente está ocurriendo en tu casa y no te lleve por los cerros de Úbeda, no te aleje de la situación real, ¿no? Hay que crear una coraza astral. Y esto es muy sencillo, David. Yo me protejo. Si tengo un peligro que me acecha, que no lo veo, que no puedo saber dónde está, ni que lo presiento incluso, y sin embargo está actuando sobre mí, eh, tengo que dejar que esa carga emotiva, emocional, no me perjudique. Y esto es importante. Tenemos que crear esa coraza astral. Acordaos de eso, de verdad. Es la forma de protegernos. Muchas veces, cuando yo estoy rodando las aventuras del misterio, nos metemos en lugares verdaderamente increíbles. Estoy preparando ahora una última entrega que será dentro de muy poquito en un campo de concentración, David. Y sabes que lo hemos hablado tú y yo muchas veces. Es un sitio atormentador, en serio, donde estuvo uno de los campos de concentración, ¿no? Y de verdad que no deja a uno igual. O sea, tú entras allí y sientes, aunque no seas sensitivo, sientes. Bien, lo que hay que hacer es que cuando entras a todas estas casas que yo entro para rodar las aventuras y demás, ¿no? Donde realmente no sabes qué te puede impactar, incluso tu propia casa, donde realmente creas que tienes una presencia o algo, hay que crear una coraza, David. Hay que crear un envoltorio, una protección áurica. ¿Cómo se hace esto? Es muy sencillo.
A la vez es muy sencillo y la gente no lo conoce de lo sencillo que es. Tenemos que imaginarnos a nosotros mismos. Podemos ponernos incluso delante de un espejo, ver nuestra figura, ver nuestro contorno, intentar imaginarnos, porque al fin y al cabo esto posiblemente no lo veamos, hay algunas personas que sí tienen la capacidad de verlo, pero tenemos que imaginarnos que nuestra silueta está eh, recorrida, envuelta de unos 4 dedos de una especie de entorno áurico, de un aura, de un envoltorio áurico. Y este aura es lo que nos va a proteger. Parece sencillo, parece trivial, pero es lo más efectivo. Tenemos que pensar que ese aura la vamos a cargar con una energía de color blanquecino azulada y va a ser nuestro envoltorio, nuestra coraza. Esto, a pesar de que luego, bueno, pues leamos un libro, veamos una película, nos descentremos un poco de esta situación, ese tipo de esencia que nosotros hemos creado, cual egregor, eh, crea y se genera y además permanece ahí durante el tiempo y nos va a proteger de una forma directa ante cualquier tipo de mala energía, influencia negativa, vibración externa que nos baje de nivel y nos va a proteger muchísimo. Esto para mí es lo más O importante. sea que el primer paso que nos sugiere Pedro es una pauta de visualización. Por supuesto. Y luego, bueno, no sé, sugeriría yo, por lo vivido que me ha tocado, con algunas experiencias bastante fuertes, enfrentarse, es decir, no dejar que el fenómeno se te vaya comiendo, ¿no? Te vaya devorando. Cuando te encuentras, por ejemplo, los famosos seres sombra, Sí, que señor. muchas veces se nos echan encima durante el descanso nocturno. Pues bueno, yo muchas veces me ha pasado esto desde niño y lo afronté, lo he contado muchas veces. Y llega un momento y dices, bueno, se acabó, ahora voy a ser yo que te voy a agarrar a ti. Prepárate Correcto. que voy detrás de ti. Entonces ahí es cuando te viene esa fuerza que es la que suple el terror, ¿no? Y es la única Claro. manera de superar ese miedo, porque cuando tú estás en esa dinámica de víctima y te vas aterrorizando, es cuando ellos se valen de eso. Es que ese es el hándicap. Piensa, David, que este tipo de entidades que son de bajos astrales, la mayoría, no todos, pero sí la mayoría, se alimentan de nuestros miedos, de nuestra potencialidad psíquica. Si nosotros tenemos un bajón, si estamos algo depresivos, si de algún modo esto nos ha causado miedo y estamos en lo que los parapsicólogos conocemos como estado alterado de conciencia, estas entidades se aprovechan de eso, se engrandecen, se amplifican y es cuando se hacen fuertes. Por eso tenemos que tener una capa de protección, como la de Harry Potter invisible, que nos va a proteger prácticamente de todo tipo de vibración negativa que esto pueda generar. Mira, tú sabes que yo soy muy cientificista, me gusta todo lo técnico, me gusta la ciencia, soy empírico totalmente, pero ante este tipo de cosas, sabes que hemos bajado a lo que es el peldaño de lo humano, eh, de las vibraciones, de las energías que no vemos, pero al fin y al cabo todo es vibración, todo es energía. Yo tengo una máxima, también científica, y es que aunque veamos que algo, aunque no veamos algo, no puede dejar de existir. Y es por ello por lo que tenemos que ser conscientes en todo momento de que este tipo de vibraciones, pese a que no las veamos, pese a que no las presintamos, pueden estar ahí y Ahora, muchas veces nos afectan. Y hay una cosa muy importante, si me permites, porque es fundamental. Em, este tipo de seres, este tipo de energías, influencias negativas, afectan a nuestro comportamiento. Yo realicé un experimento hace ya muchísimos años, me encerré durante unas navidades que tenía fiesta, vacaciones y demás, y tuve la oportunidad de experimentar conmigo mismo unos cambios de humor, unos cambios repentinos de humor en conjunción con psicoimágenes que se producían
apariciones de estas imágenes captadas mediante experimentos de transcomunicación instrumental en las que aparecen rostros, caras y demás, ¿no? Y además lo publiqué en uno de mis libros, donde me di cuenta de que cada vez que salía un señor, bueno, pues era un poco calvito, con unas gafitas redondas, muy parecido a Manuel de Falla. Te recuerdo este que salía en los billetes de 100 pesetas Sí. antiguos, de las antiguas pesetas. Yo experimentaba un cambio, un cambio de comportamiento, una alteración, y me di cuenta de que me afectaba. Evidentemente esto ya no se produce, fue simplemente un fenómeno pasajero, pero esto me sirve para decir que muchas de estas entidades espirituales nos manejan. Del mismo modo que yo puedo influenciar a mis amigos, intento siempre hacerlo desde el punto de vista más correcto posible y de lo mejor que quiero para ellos, pues este tipo de entidades también te influencian. Si yo, por ejemplo, estoy contigo y te digo, bueno, vamos a bebernos unas cervezas, sabiendo que luego tienes que coger el coche, estoy influenciándote siendo consciente del peligro que puede suponer el hecho de que bebas y luego conduzcas. Entonces, este tipo de entidades también lo hacen a su propio beneficio. Con lo cual, mucho ojo con ello. E incluso hace nada, pocos días, me vino a la mente un director de cine que me causa pavor. Pavor. Para que yo diga eso, mira que soy, bueno, muy aficionado al cine de terror, precisamente, y es alguien que, lógicamente, pues, bueno, puede parecer que es una persona muy sana, pero su cine para mí es muy insano, que es David Cronenberg. Vaya que sí. Y justamente estuve reflexionando en mis adentros, ¿no? Y pensé, este tío, para mí que está parasitado. Porque es muy enfermizo el tipo de... todo lo que toca, todos los temas que toca son enfermizos. Es algo muy raro. Y he llegado a pensar que esta persona podría estar, pero completamente parasitada. Puede ser, puede ser. Hay personas, David, que estábamos hablando de uno de los fenómenos, que era la posesión, ¿vale? Sí, 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 sí. La posesión voluntaria, digamos que podríamos traducirla como canalización, como un proceso en el cual una entidad se mete a través de un medium y expresa un mensaje. Pero hay veces en los que no somos conscientes de que este tipo de entidades pueden llegar incluso a alterar nuestra fisionomía. Y estoy hablando de nuestra imagen. Fíjate lo que no pueden llegar a conseguir con nuestra propia Sí, sí, mente. sí, es increíble. Se han experimentado transfiguraciones, Sí. es decir, cambios morfológicos Oh. en la persona. Que, o sea, recuerdo un proceso de investigación en el que, bueno, pues estábamos realizando un documental y una de las cámaras de las chicas se reflejó en un espejo, y cuando tomamos la fotografía, nosotros en investigación sacamos, como bien sabes, bla, 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 una serie de fotografías constantes para ver si hay cambios y demás, ¿no? Se sacó en el espejo, estaba ella y apareció un ser que no era ella. Wow. De verdad, bueno, no sé, esto asusta, sobre todo Hay, porque por dónde estás, ¿no? claro, ¿hay algún sistema más de defensa para ahuyentar Por estos, supuesto, estos seres? por supuesto. Mira, los antiguos ya lo sabían. Hay determinado tipo de plantas que son capaces de crear un estímulo psicológico en nosotros. Bien, por ejemplo, la ruda, por ejemplo. La ruda, todos sabemos que de las propiedades de la ruda. No estamos refiriéndonos a lo que es el cuidado natural y demás, que desde luego tiene que tener muchísimos beneficios. No, estamos refiriéndonos a lo que es la limpieza que los antiguos indios aborígenes, por ejemplo, australianos, realizaban para eliminar los espíritus del lugar. Incluso en muchas tribus indígenas, los chamanes realizan todo este tipo de limpias. Yo en algunos de mis viajes me he traído algunos elementos que sirven para romper la coraza
espiritual de esos seres y de alguna forma debilitarlos, ¿no? Lo mismo que para nosotros crear esa coraza, para ellos debilitarle su coraza y que sean expulsados de ahí, ¿no? Es decir, hay materiales como la ruda, Sí, hay sí. materiales como, inciensos y demás. Incienso. Iba a preguntarte del incienso. Sí, 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 Claro que sí. sí. Hay muchísimos tipos de incienso y evidentemente cualquiera nos va a servir. Pero David, tú sabes que yo soy muy pragmático en todo esto. A mí me gusta, quemo mis varillas de incienso, tengo mis plantitas mágicas, tengo mis mandrágoras, que son preciosas y que ahora están muy bonitas. Y bueno, te puedo decir que todo el contexto refleja en el estado sugestivo de la persona. Todo. Si tú te vas a la playa, a un río, a un descampado, a una montaña y ves una piedra especial para ti, si la coges, esa piedra será tu amuleto. Y ese amuleto te va a servir de protección. Hay muchos amuletos. Los amuletos creados para uno mismo, que son los que tienen una serie de plantas mezcladas y demás, y luego están los amuletos creados psicológicamente, que son los más poderosos. Basta que tú creas que esa piedra te está protegiendo tu entorno y te va a defender de la situación que tú estás viviendo de mala suerte, de rachas y demás horribles en tu vida, para que todo eso cambie. Y hay otra cosa muy importante, el pensamiento positivo. Bueno, esto es la base. Siempre Esto es la base. es la base, es la base. Claro que sí. Pedro, vamos a dejarlo aquí. Ha sido una exposición muy interesante, pero lógicamente hay muchos más días en los que podemos profundizar muchísimo más en todo esto. Por Pero sí, supuesto. yo creo que en los últimos vídeos estás empezando a, bastante, o diría yo mucho, a soltar toda tu experiencia, tu bagaje. Y Muchas esto gracias. es muy importante que Muchísimas puedas gracias. Me compartir alegro. todo esto. Me alegro muchísimo que te haya gustado. Pero lo digo de corazón. Esto que acabo de decir, de verdad que lo digo. Bueno, yo siempre lo digo de corazón, soy transparente, soy como un cristal tonto. Es decir, delante de mí se ve lo que hay detrás. A veces Exacto. esto nos trae problemas, pero A mí también me pasa lo mismo. Me pasa lo es mismo, sí. verdad. Trae problemas eso, sí. Ya lo Bueno, creo. pues nos vemos, amigo, y hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima. Un fuerte abrazo. Y a vosotros espero que os haya gustado esta exposición de hoy, amigos. Nos vemos. Un abrazo para todos. Chao.